Buenas tardes, profesor. En este video, yo y mis compañeros haremos un resumen del texto de Justice. ¿Ok? Primero tocaremos la introducción. Más que todo la introducción, en esta parte hablaremos de Kant y cómo dejó una huella en la modernidad. ¿Ok? La filosofía moderna, liderada por figuras como Immanuel Kant, aspira a racionalizar la ciencia, la moral y el arte. Y en este caso Kant con sus tres famosas obras, como en el caso de la ciencia y en la crítica de la razón pura. Sin embargo, Kant se enfrentó a la paradoja de intentar unificar en un sistema complejo estas áreas, pero al final y al cabo sin lograrlo, sin realmente llegar a una síntesis completa, dejando una paradoja para la modernidad. Y al final, esta paradoja define la modernidad, ¿sí? Donde la racionalidad choca con la dificultad de encontrar una comprensión global. ¿Okay? El siguiente punto habla más que todo de sus seguidores, la filosofía de Kant y sus seguidores. Kant tiene dos, bueno, en el texto habla de dos seguidores de Kant, de Jan Freud, Lloyd y Jürgen Habermas, donde Jan Freud es un poco más a favor de Kant, porque él celebra la inconmensurabilidad de los ámbitos y los criterios de la realidad, pero él también critica la imposición de un único paradigma. En el caso de Habermas, que es opuesto al de Jan Freud, busca superar la fragmentación que mencionamos antes, resultante de la racionalidad científico-instrumental, y lamenta, obviamente, la falta de articulación de las diferentes dimensiones de la racionalidad en Kant. Que bueno, a final de cuentas, es que Habermas lamenta el hecho de que Kant nunca haya podido unificar unificarlo en un solo sistema. ¿Sí? Ahora, la modernidad, marcada por esta racionalidad, al final genera unas ciencias sociales que se compiten por explicar la sociedad sin delimitar claramente sus objetivos. Estas ciencias sociales, al final y al cabo, nunca llegan a tener un objetivo claro o marcado después de esta modernidad. El siguiente punto, ya entrando más cómo se disgrega el texto, es el primero, donde dice sobre la etimología de nuestros conceptos. Hay dos puntos aquí, el origen de la etimología y el análisis metodológico. El origen de la metodología, al final y al cabo, nos va a ayudar a poder entender palabras que al final y al cabo el texto lo usa para poder definir más ideas que muestra el autor. Los objetos clave, como sociedad, sociedad civil y Estado, se encuentran su origen etimológicamente en Aristóteles, que también al fin y al cabo significan lo mismo para él. ¿Sí? Ahora viene una definición importante que también nos servirá para otro punto del texto, que es estatus civiles. Esta definición de estatus civiles designará la cuestión de la organización social, sobre todo su legitimidad, sin importar ya en primera instancia su diferencia interna. Ahora, en contraposición a esto, en contra, viene el término de estatus naturalis, que es, bueno, que es algo que es como un estadio presocial, ¿sí? Que se entiende como estatus naturalis. Ahora, viene el análisis meteorológico, etimológico, que también analiza el autor, que son las traducciones en distintas lenguas europeas que relevan una coincidencia etimológica que ocultan cambios filosóficos y políticos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo XVII, las traducciones en distintas lenguas europeas se unificaron, utilizando términos como societe civilis, civil society y sociedad civil. Este análisis etimológico arrojó la luz sobre la evolución de la filosofía y la sociedad. Un punto importante que también en la siguiente parte analizará Aristóteles. Esta evolución de la filosofía y de la sociedad. Ahora, el segundo punto es la preeminencia del estatus civiles de la antigüedad, concepto que antes ya definimos para poder, que nos va a ayudar ahora a poder hablar sobre esto. Ahora, primero tenemos que hablar de la visión de Aristóteles. En Aristóteles, en su visión de la comunidad política, la polis, perteneciente a la sociedad griega, destaca la acción humana, la praxis, y le niega la existencia de un estado natural prepolítico, priorizando la polis como el fin último de la acción humana. Esta es la visión o la concepción que Aristóteles tenía en las polis de Grecia. Ahora hablamos un segundo punto, que es el contraste con teorías modernas. Punto que también nos va a ayudar para poder enganchar en la tercera, que es la posición moderna entre estatus naturales y estatus civiles. Ahora, este contraste revela la evolución en la filosofía política antigua.
Esta perspectiva contrasta con las teorías modernas y subraya la importancia de entender la evolución de conceptos claves en la filosofía de la sociedad. Es como una pequeña conclusión de donde va a hablar este contraste que yo muestro, lo hará mi compañero en el tercer punto de la posición moderna en el estatus naturales y estatus civiles de la noción de la civilización. La modernidad tienen términos semejantes a los previamente planteados sociedad civil o política. Estos son ilustrados en el texto Filosofía Política de Thomas Hobbes. Él llama unión política a lo que anteriormente era conocido como cuerpo político o polis. Sin embargo, hay diferencias entre tanto su formación. El Estado para Hobbes se hace posible por medio de su diferenciación respecto de un Estado natural. Este Estado es un ejercicio metodológico el cual inicia la investigación postulando la existencia de un estado de desintegración de la naturaleza. Esto se aplica a dos grandes campos. En primer lugar, en la metafísica se debe comenzar imaginando la destrucción del mundo y se plantea la pregunta: ¿cuál sería el proceso de conocimiento que recorrería el hombre que hubiese sido excluido de dicha destrucción? Y en la filosofía civis, que es la que nos incumbe, se hace una reflexión metodológica análoga, sobre la cual se entiende que la mejor manera de abordar el problema de la sociedad civil es considerándola como disuelta, es decir, plantearnos la pregunta: ¿qué pasaría si no hubiese Estado? Y lo que es lo mismo, ¿cómo sería el hombre sin Estado? En tanto, este último mencionado se considera que es un estado natural en el que reinaría la guerra de todos contra todos. Sin embargo, esta forma de plantear el problema del conocimiento de la naturaleza y de la política lleva consigo la eliminación de la ontología aristotélica, lo que quiere decir que se coloca al hombre como ontológicamente superior al Estado, es decir, que nace primero, que el Estado nace del hombre, y determina la argumentación posterior acerca de la fundamentación de la sociedad civil. Hobbes, al postular la destrucción de la naturaleza al inicio de la filosofía, abandona la concepción de Aristóteles e invierte los términos comprendidos. Esto se ve que en la metafísica lo que tiene prioridad ya es la naturaleza, sino la superación de la negación, y en la política lo que tiene prioridad ya no es la comunidad política, sino la guerra de todos contra todos. Además, Hobbes hace un cuestionamiento a la tradición de la prioridad de lo natural, en el sentido que la oposición moderna entre lo civil y lo natural da inicio a un proceso fundamental para la cultura europea: la promoción del ideal de civilización. Este capítulo busca responder a esta pregunta: ¿en qué sentido y a qué precio la definición de comunidad política en los inicios de la modernidad ignora la diferenciación entre un ámbito social y un ámbito político? Si queremos responder a esta pregunta hobbesianamente, tenemos que analizar su texto Filosofía Civilis, en el cual se quiere construir una ciencia demostrativa a través de principios evidentes. Por lo tanto, se tiene que demostrar que el contrato social es necesario y que es la única fuente de legitimación de la integralidad. Esta demostración se da en dos pasos: en el apetito natural y en la razón natural. Sin embargo, este razonamiento de Hobbes encierra paradojas. En primer lugar, al hacer el contrato, se demuestra que los individuos tienen libertad. Sin embargo, en el momento que firman el contrato, los individuos rechazan su derecho original y transfieren todo su derecho al monarca, es decir, que no son libres. Y en segundo lugar, se tiene que entender que toda teoría contractual tiende a presuponer como vigente justamente aquello que solo el contrato debería poder establecer como tal. En tanto, el contrato que ya hemos hablado previamente, que es el contrato social, este plantea que los derechos de todos los individuos se transfieren al monarca con el fin de otorgarle seguridad. Y este monarca tiene la necesidad de definir lo que es legal y lo que es moral. Por lo que los individuos, además de sus derechos, tienen que renunciar a su conciencia, porque ésta peligraría la estabilidad del Estado. Este Estado tan demoníaco, se puede decir, tiene un trasfondo histórico, que es la guerra de las religiones. Esto se ha explicado muy bien en el texto de Hobbes de Sive, que básicamente plantea que se tiene que eliminar las causas de la guerra. Sin embargo, esta eliminación de la causa de la guerra, a su vez, funciona como una reducción de la sociedad a la política, ya que justo lo que considera Hobbes que causa la guerra son los derechos de la sociedad, como el libre albedrío, la definición de sus derechos, la libertad, y estos, para justamente que gane la guerra, se ven reducidos a un sistema político para asegurar su supervivencia. En tanto, a Rousseau se puede entender que él sostiene que la desigualdad entre los hombres se debe al surgimiento de la institución de la propiedad.
Además postula un modelo de entidad política que promueve la identificación entre el individuo y el Estado, que sin embargo termina siendo peligrosa la autonomía de los movimientos sociales. Su ficción del estado natural, a diferencia del de Hobbes, en este reina la inocencia y la solidaridad entre los hombres, y se prueba que la desigualdad de los hombres tiene origen en el proceso mismo de civilización. Al individuo se le exige que realice este acto en conformidad con una convicción moral, a diferencia de Hobbes, que el humano hace ese acto para su seguridad. Es decir, que en el proceso de estado natural, estado civil, se reemplaza el instinto por la justicia, que básicamente lo que hace es darle moralidad a las acciones. Por eso se puede entender que Rousseau también reduce la sociedad a la política. En conclusión, estos dos modelos representativos, tanto el de Hobbes como Rousseau, son una definición de orden sociopolítico que reduce la sociedad a la política, es decir, que usan el concepto de sociedad civil y no separan ambos conceptos, sino lo utilizan como uno solo. Procediendo con la exposición, ahora hablaremos de la reducción de la política a la sociedad y de la sociedad a la economía. En este proceso moderno de surgimiento de una esfera social independiente de la esfera política, hay dos corrientes teóricas. La primera es aquella representada por la concepción política de Locke, esta aún en el derecho natural. Y la segunda corriente es la visión de los enciclopedistas y teóricos de la Revolución Francesa, principalmente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como podemos ver en la imagen. En la primera corriente, la esfera política pierde autonomía y se disuelve en mecanismos económicos, y en el segundo se universaliza un ideal social como culminación de un prolongado proceso de civilización. Pues veamos la concepción política de Locke. Locke distingue el estado natural del estado de guerra. En el primero es un estado de libertad perfecto y de igualdad en el que reina la ley natural. Por otro lado, el estado de guerra consiste en una transformación del estado natural por cuyos efectos todo hombre trata de emplear la fuerza sin derecho contra la persona de los demás. Ahora bien, hallándose los hombres en el estado natural, continuamente expuesto al peligro de erupción de un estado de guerra, deciden constituir contractualmente una sociedad civil. Locke, a diferencia de Hobbes, considera que el derecho fundamental de los hombres en la esfera preestatal no es el derecho de supervivencia, sino el derecho a disponer incondicionalmente de su propiedad y su persona. Pues nos encontramos en el marco de una argumentación propia del derecho natural, una visión moderna del derecho a la propiedad, basada exclusivamente en el rendimiento y el trabajo individual. El modelo naturalista de la economía política. El modelo de la sociedad de la economía política es un modelo diferente y alternativo a las teorías contractualistas. Para explicar el surgimiento de la sociedad, la economía política, se remite a un análisis de la estructura de las necesidades naturales del hombre y de los efectos cohesionadores de la división del trabajo. La sociedad es más un resultado natural y armónico de la interdependencia de las necesidades individuales y de la satisfacción a través del proceso productivo. No obstante, en lo que respecta a la fundamentación filosófica de esta concepción, la teoría del derecho a la propiedad de Locke es mucho más consistente que la representación de un impulso de sociabilidad de la naturaleza humana. Por ello, es conveniente asociar ambas concepciones, es decir, el modelo contractualista de Locke y el modelo naturalista de la economía política que ya mencionamos, en la medida que ambas convergen al definir la asociación política como instrumento de la sociedad organizada económicamente. La sociedad utópica de los enciclopedistas. Como hemos mencionado, la segunda corriente yace sobre una posición histórica análoga, aunque sin relación directa con el desarrollo económico. Su expresión más clara se halla entre los enciclopedistas, quienes reclaman para sí igualmente la autoridad de Montesquieu. También en su caso, el modo de la fundamentación de las societas civiles se desplaza en directa polémica contra Hobbes, de la esfera puramente política a la esfera puramente social.
y el ideal abstracto de sociedad se proyecta además al mundo entero. El filósofo Condorcet es elocuente con ello, pues menciona que nuestras esperanzas sobre el estado venidero de la especie humana pueden reducirse a 3 puntos. Primero, la destrucción de la desigualdad entre las naciones. Segundo, el progreso de la igualdad en un mismo pueblo. Y el perfeccionamiento real del hombre. Por tanto, todas las naciones deben aproximarse un día al estado de civilización al que han llegado los pueblos más ilustrados, más libres y más carentes de prejuicios. Observaciones finales. Se pretendió, a través del texto, ilustrar la paradoja constitutiva de la racionalidad moderna. Hemos visto cómo los conceptos de economía, sociedad y política resultan ser modelos totalizantes, rivales que fragmentan, en definitiva, la realidad de la que pretenden dar cuenta. Se ha ilustrado en esta paradoja exponiendo diferentes modelos de sociedad entre los teóricos modernos y mostrando que en todos los casos se efectúa una reducción de la totalidad, aunque no siempre en el mismo sentido. Por último, desde el siglo XIX, sobre todo a partir de Hegel, se ha venido imponiendo una distinción conceptual entre sociedad civil y Estado. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.